Bueno, vamos a darle a comienzo al estudio de esta noche y vamos a abrir la palabra en Mateo capítulo 13. Vamos a analizar, vamos a escudriñar, vamos a desglosar este capítulo que es muy poderoso, que se titula La parábola del sembrador. Vamos a empezar con el primer versículo que dice: aquel día Jesús salió de la casa y se sentó junto al mar. Y se le acercó mucha gente, de manera que él tuvo que entrar en una barca para sentarse, y toda la multitud estaba de pie en la playa. Jesús había venido de Galilea predicándole a muchas multitudes, grandes multitudes, y empieza en este capítulo a enseñarles en parábolas. Esta parábola es la primera de 7 parábolas que aparecen en este capítulo. Es una parábola clave porque no solo inaugura el inicio, el uso de parábolas en su ministerio, sino que además es una de las pocas que Jesús explica detalladamente. Las otras él no las expandió, pero esta la explica detalladamente, y él tenía un propósito para ello. En el versículo 3 empezamos a describir que dice: entonces le habló muchas cosas en parábolas, diciendo: he aquí, un sembrador salió a sembrar. Mientras él sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la devoraron. Y parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó rápidamente porque la tierra no era profunda. Pero cuando el sol salió, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y otra parte cayó entre los espinos. Los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, uno a 100, y otro a 60, y otro a 30, y otro, yo me imagino que debe ser 100. Pero yo le voy a decir una cosa, que después que él declaró esta parábola, fíjense lo que él le dijo: el que tiene oídos, que oigan. ¿Cuántos de ustedes tienen oídos esta noche? Oigan, porque a veces no ponemos atención, pero oigan. Y él, después de haber recitado esta parábola, él le dijo: al que tiene oídos, oigan. Entonces, en la primera, del 1 al 9, él describe la parábola del sembrador. En la segunda parte, él va a describir el propósito de las parábolas. Entonces dice así: entonces se acercaron los discípulos y le dijeron: ¿qué cosa estás hablando? ¿Por qué tú estás hablando en parábolas? Prácticamente para nosotros es chino,
porque nadie nunca habían hablado así, en parábolas. Entonces los discípulos le preguntaron. Entonces Jesús respondió y les dijo: porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos. El misterio del reino de Dios se les ha sido a conocer. Para ellos no, pero a ellos no se lo ha concedido, porque al que tiene le será dado y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Obviamente Dios se había manifestado poderosamente al pueblo de Israel, pero no reconocieron quién era Cristo. Continuaban desviándose de los propósitos que fueron creados, de los propósitos de Dios, seguían en idolatría, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando vino Jesús, no lo reconocieron. Entonces Él dijo: lo que se le dio se lo van a quitar. Entonces, le dice: pero esto les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni tampoco entienden. Además, se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dice: de oído oirán y nunca entenderán, y mirando mirarán y nunca verán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Con los oídos han sido torpemente, han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan, y yo los sanaré. Entonces, prácticamente Él está declarando una profecía de 750 años antes de Cristo, diciendo: esta gente no me van a reconocer, esta gente no me van a escuchar, y no me van a entender. Pero entonces Él dice: pero bienaventurados sus ojos porque ven. Obviamente se está refiriendo a Jesús, a los discípulos, porque oyen, porque de cierto les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no los oyeron. Obviamente Él se está refiriendo a todos los profetas que vinieron antes de Él, que hablaron de Él, que hablaron de las promesas, pero no lo llegaron a ver, ni tampoco lo llegaron a escuchar, pero sí creían por fe que eso iba a suceder. ¿Están conmigo? Entonces, continuamos. En la tercera parte, está dividido en tres partes. La tercera parte es la parábola del sembrador. Jesús la explica. ¿Ok? Y vamos a ver esto. Dice: ustedes pues oigan la palabra del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, fíjense, cuando alguien oiga la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Entonces yo siempre digo, hay que orar siempre que Dios nos abra nuestro entendimiento, que lo que escuchemos podemos entender todo lo que Él nos dice y que nos habla la palabra. Y entonces dice: este es el que fue sembrado junto al camino, y el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra
y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de poca duración. Y cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropieza. Y el que fue sembrado en espino, este es el que oye la palabra, pero ¿qué sucede? Las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y queda sin fruto. Pero el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra y la entiende, el que de veras lleva fruto y produce a un 100, a otro 60 y a otro un 30%. Entonces ahí nos describe 4 tipos de terreno que también simbolizan 4 corazones. Jesús nos explica la palabra como una enseñanza sobre las personas que reciben la palabra de Dios, el mensaje del reino, a cada tipo de suelo o terreno que representa una clase del corazón humano. Vamos a ver los elementos simbólicos de esta parábola. Fíjense lo que dice. El sembrador. ¿Quién es el sembrador? El sembrador es Jesús, que fue a sembrar. El sembrador es el que lleva el mensaje. Ahorita yo estoy sembrando. La semilla es la palabra de Dios. El camino, describiendo ahora los cuatro corazones, el camino es el que tiene el corazón endurecido. Yo me acuerdo hace unos cuantos años, yo estaba predicando la palabra y yo veía a una persona entre la multitud, así. Así. Bueno, ya veo uno por ahí. Ahí no está recibiendo nada. Ese no me va a mover nada, no me va a decir nada, yo no creo en nada, ni en nadie. Está cerrado. Está endureciendo su corazón. No quiere recibir nada. Tal vez cuestionando. Y cada vez que yo iba, era la misma postura. Hasta que un día bajó la guardia. Bajó los brazos. Ahí entró la palabra. Y ahí recibió a Cristo Jesús como su Salvador y su Señor. Amén. Entonces, es importante que nosotros preparemos nuestro corazón cada vez que nos reunamos, vamos a un grupo, preparemos nuestro corazón a recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Entonces, en este caso particular, el corazón es endurecido. El terreno pedregoso es un corazón superficial, sin profundidad espiritual. El que cayó entre los espinos es un corazón dividido por las preocupaciones y dividido por las riquezas. No sabe qué hacer. Un pie aquí y un pie allá. Hay que darle. Entonces cuando Jesús mismo dijo, donde está tu corazón, donde está tu tesoro, está tu corazón. Es importante de tener un buen balance. Y obviamente nos referimos al de la buena tierra, es porque tiene un corazón receptivo y obediente.
Vamos a analizar estos 4 tipos de terreno o de corazones. La primera, cuando se habla junto al camino, la semilla no penetra. Y las aves del cielo, que se refiere a Satanás o al maligno, él viene y se las quita inmediatamente. Yo he hablado con personas que reciben la palabra y van para la casa y el papá le dice 4 cosas y le quita la semilla que fue sembrada. Lo hace dudar, ¿entiendes? Hay un sabotaje. Puede usar un familiar o cualquier cosa. Y entonces esa es la que cae en el camino y no penetra en la tierra. Son personas de corazón endurecidos, tal vez sea por el pecado o el orgullo. No, a mí nadie me va a tocar. Tienes que probar todo, o tal vez sea por incredulidad. No permiten que el mensaje eche raíz. El segundo tipo de terreno es el terreno pedregoso. Recibe la palabra con gozo, pero sin raíces profundas, y cuando llega la tribulación, abandonan la fe. Cuando entonces se le pone la candela, porque cree que también, muchos creen que aceptar a Cristo es un color de rosa. ¿Saben que la rosa también en el tallo tiene qué? ¡Ay, caramba! ¡Wup! Entonces, cuando hay tribulación, flaquean y abandonan la fe. Yo he conocido gente que han aceptado a Cristo y cuando excusas, algo le pasó a un amigo, entonces se apartan de la fe porque algo le pasó al amigo. Porque no están empapados, que todos tenemos que aprender, tenemos que también sufrir, tenemos que pasar también tribulaciones, pero eso es lo que nos hace, nos edifica en nuestro carácter. Eso es lo que nos fortalece. Si todo fuera color de rosa, entonces ¿qué? Cuando las mareas vienen y nos tambalean, ahí uno se levanta y se enfrenta a las mareas y a las tormentas. No solo, por supuesto, llamando a Jesús para que nos ayude, nos fortalezca, nos dé ánimo, nos dé palabra de aliento, nos dé palabra de fe. Entonces, esto, lo del terreno pedregoso, sus creencias son superficiales, no son profundas. No sé si alguna vez han hablado con alguien que tú ves que no es, que es superficial, pues habla del Señor o habla de las Escrituras, pero no hay profundidad, es superficial. También son emocionales, nada en contra de las emociones, porque yo también soy muy emocional, y no desarrollan disciplina espiritual ni perseverancia. Las tribulaciones de la vida nos ayudan a perseverar, a desarrollar paciencia. Eso lo vamos a ver un poquitico más adelante. El tercer terreno o tipo de corazón es el mensaje que cae entre los espinos. Ese mensaje es asfixiado. ¿Por qué asfixiado? Por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida. No, déjame hacer esto primero, antes de yo meterme de lleno aquí. Déjame hacer dinero, entonces después yo voy.
Entonces, las preocupaciones es importante que se las entreguemos al Señor. Pues estás preocupado porque estás fuera de control, no tienes control. Pero deposita tu confianza en Él, porque las preocupaciones no lo puedes hacer solo. No lo puedes hacer solo. Deposita tu confianza en Él y entre los dos van a resolver ese problema, ese dilema. Las personas distraídas por el materialismo y el afán no permiten que el reino ocupe el primer lugar. Creo que ustedes vieron ya cuando estudiaron en Mateo 6, cuando dice que busca primero el reino de Dios. ¿Y qué va a pasar? Más duro. Y todo se va a añadir. Cuando habla todo, estamos hablando de todo tu todo. Pero primero tienes que buscar el reino de Dios. Busca su rostro, busca su voluntad, busca estudiar, busca aprender, busca entender. Y el último, que es la descripción de la semilla que produce fruto. Fruto en abundancia. Corazones receptivos, obedientes y perseverantes. Representan discípulos verdaderos que transforman el entorno. ¿Tu vida está transformando vidas en tu entorno? Eso es la diferencia. El que está tiene la siembra, el fruto en la buena tierra, porque vas a afectar a tu entorno. Cuando hace 54 años, hace 54 años yo acepté a Cristo, cuando era un bebé. Yo leí este pasaje. Y este pasaje me estremeció, pero hasta, ¿cómo se dice? Hasta lo más profundo de mi ser. Porque yo no quería estar en ningún momento en los tres primeros. Y mi oración era constantemente: Señor, este es el deseo de mi corazón. Que las semillas, tanto como estudio, como escucho, caiga en buena tierra y que dé fruto. Que dé fruto 100%, 60%, 30%, pero que dé fruto. Y ese ha sido mi dilema, toda mi vida. Estando ahí parado, porque los frutos, dice Jesús, por los frutos que los conocerán. Si no tienes frutos, ¿cómo van a saber que tú tienes al Señor en tu vida? Si no hay frutos. No por lo que dices, sino por lo que vives. Entonces, cuando estás plantado en buena tierra, tu entorno es afectado. ¿Me explico? Tu entorno es afectado. Donde tú quieras que van a ver a quién, van a ver a Jesús en ti. Hay personas que cuando yo voy al banco a buscar dinero o a cambiar el cheque, me dicen, pero ¿qué tienes tú? Ven algo diferente. Y yo le digo, eso es lo que tú ves, es Jesús que está dentro de mí. Me da la oportunidad de compartir con ellos. Entonces siempre uno tiene que estar dispuesto a comunicar el mensaje del reino de Dios, afectando tu entorno, no quedándose callado. Entonces, ¿cuáles son las claves de la interpretación de este pasaje?
Jesús enseña que la receptividad del corazón humana determina el impacto del mensaje del reino. ¿Te acuerdas que unos supuestamente discípulos estaban administrando, pero ellos no eran parte de los discípulos y tal, qué sé yo? Entonces, él dice: Señor, pero nosotros sacamos demonios en tu nombre. Nosotros hicimos esto, nosotros hicimos aquello. Y él le dijo: apártense de mí. Y dice: yo no te conozco. Ellos decían que lo conocían, pero dice: yo no te conozco. ¿Por qué? Porque no tenían frutos. Dice: por sus frutos los conoceremos. Entonces nosotros debemos hacer una mata reproductiva, reproduciendo fruto, y fruto, y fruto, y fruto, y fruto. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Son el amor, paz, benignidad, bondadosos, generosos, llenos de mansedumbre, de templanza, perseverancia, paciencia. Esos son los frutos del Espíritu. Y se notan. La gente ve la diferencia cuando los tiene o no. Cómo tú hablas, cómo tú reaccionas a diferentes circunstancias de tu vida. Y hay gente que yo no voy a contar mi vida, pero yo he pasado las fuertes. Fuerte. Pero Dios me ha permitido mantener una fe inquebrantable e inmovible. Y en una de mis tribulaciones, porque nosotros tampoco somos inmunes a las tribulaciones y a los problemas, es cómo nosotros podemos enfrentarnos y resolverlos. Mi hijo se puso a llorar y me dice: oye, ¿cómo es posible que tantas cosas que te pasan y tú todavía estás parado? Lloraba por el ejemplo y el impacto que estaba viviendo tanto yo como él. Y el Señor lo estremeció. Tienes que afectar tu entorno, inclusive impactando la vida de tus hijos. ¿Cómo vives? ¿Cómo tú te enfrentas a los problemas que se te avecinan? Las tormentas de tu vida, las mareas. Amén. La misma semilla, hablando de las claves de la interpretación, de la misma semilla que es la palabra, tiene diferentes resultados. No por la calidad de la semilla o de la palabra que se está dando, sino al contrario, por el terreno en que la semilla cae. ¿Están conmigo? Es importante. El terreno en donde la semilla cae. El fruto, obviamente, es la evidencia de la verdadera conversión. Déjame repetir otra vez. El fruto es la evidencia de la verdadera conversión. No todos los que escuchan pertenecen verdaderamente al reino. Entonces vamos a tratar de examinar ciertas prácticas con este pasaje cuando dice, primero que nada, examina tu propio corazón. Siempre. Examina tu propio corazón. ¿Qué tipo de suelo eres tú? ¿Qué tipo de suelo tú te identificas?
tiene frutos, o están secos, nadie puede comer de ese fruto, el fruto se cayó. Entonces, examina tu propio corazón y dite en ti mismo qué tipo de suelo eres tú. ¿Estás dando fruto espiritual? Y con respecto a mí, yo tengo que seguir sembrando. Porque yo no veo nada, yo no tengo que ver nada ni el fruto. Yo tengo que seguir, mi trabajo es seguir sembrando la semilla. Una vez yo estuve por muchos años trabajando y involucrado, predicando en hospitales psiquiátricos. 3 hospitales psiquiátricos, rodaba 3 veces al día. Todos los días, 3 veces. Y estaba cansado porque eran 200 millas diarias, 6 días a la semana. Y entonces me llegó, vamos a decir vulgarmente, una depra. y la excusa fue, es que yo no veo yo no veo fruto de lo que está pasando. Pero era una excusa. Entonces fui a un servicio el domingo en la noche y yo le estaba diciendo, Señor, yo quiero ver fruto de lo que yo hago, de lo que yo predico. Entonces él me dice, mira, yo no te he llamado a ver frutos. Yo te he llamado a sembrar, no para que veas frutos. Yo no te tengo que enseñar los frutos. Los frutos los vas a ver cuando tú llegues aquí conmigo. Ahí es donde te va a recompensar. Entonces, bueno, estando en la iglesia, agarré el mensaje, estábamos orando, felices, y yo todavía, tú sabes, estaba en ese, que me llenara, porque yo estaba muy cansado. Yo lo hice por 10 años. Estaba cansado, entonces él me dice, mira, como te dije, no tengo que enseñarte los frutos, pero yo quiero que muevas la cabeza y ves el lado derecho, en la 4ª o 5ª fila. Ese es el fruto. Habían como 12 personas que habían estado en el hospital psiquiátrico, que después que habían de alta, estaban alabando al Señor y glorificando al Señor. El Señor me dijo, no te lo tengo que mostrar, pero te lo mostré. Así que quédate tranquilo. Quédate tranquilo. Sigue adelante porque esta es tu misión. Siempre ora para que tengas un corazón receptivo. No lo endurezcas. No, este hombre no tiene nada que decir. Ah, no, ese pasaje ya lo leí 40 veces. No le creo nada a lo que dice. Entonces empiezan a endurecer el corazón. Empiezan a juzgar, a burlarse, y ahí no va a entrar nada. Siempre hay algo que tú puedas recibir. Entonces tienes que preparar tu corazón que sea receptivo. Entonces tienes que preparar el terreno. Dios hace su trabajo mandando un mensajero a que plante la semilla. Pero tú, si tú eres un agricultor, vaya a ese terreno ahí seco, sin prepararlo, ¿no? El agricultor se mete y se embarra en la tierra, empieza a labrar, preparar el sol, para después que la semilla sea plantada y dé fruto, ¿no es verdad? Cuidado con las semillas que caigan en los espinos modernos. Los espinos modernos yo los llamo las redes sociales.
Todo el mundo está así, mandando textos. Yo veo parejas que lo que hacen es puro texto. Van a comer y a cenar y le están mandando el esposo de la pareja y me dice, ¿qué vamos a comer hoy? Puro texto. Entonces la mujer le manda otro texto. Bueno, no sé qué. No hablan, puro es en el teléfono. No permitas que las redes sociales te quiten tiempo de estar buscando la presencia del Señor. También tu éxito profesional. No te creas Tarzán porque tienes éxito y tu compañía está produciendo, porque también te puedes desviar. Son los espinos modernos. Obviamente el entretenimiento. Nosotros estamos viviendo una cultura que nosotros queremos ser totalmente que nos entretengan. Desde niños. Tú ves ya a los niños saltando, pum, llamando la atención. Quieren entretenerse. Hay que tener cuidado con el entretenimiento. Balance. Y obviamente la última es cuando busca profundidad, cultiva una relación más profunda con Dios mediante la oración, el estudio, la obediencia y estar con hermanos que lo ayudan y apoyándolos unos a los otros a levantar y a seguir en este camino, en esta lucha. ¿Cuál es la reflexión? Esta parábola sugiere la soberanía de Dios en la siembra y el llamado a una respuesta humana responsable. Nosotros tenemos la responsabilidad de responder al mensaje. Aunque la salvación es la obra divina, la disposición del corazón humano sí importa. Tú importas. Dios quiere sembrar en una tierra buena. El reino de los cielos avanza, pero también hay veces resistencia espiritual, emocional y también cultural. Hay resistencia, pero eso no nos va a nosotros a dejar de hablar y comunicar el reino de los cielos al mundo. ¿Me explico? No crean ideas tratando de buscarla preconcebidas, traduciendo del inglés al español. Que asumimos lo que la otra persona está pensando, aunque sientas en tu corazón que quieres compartir o orar por la persona, pero entonces empiezas a maquinar con tu mente asumiendo, no, ese no me va a escuchar, no, ese no va a querer orar. Hace unos cuantos meses estaba en un hospital y una señora estaba compartiendo conmigo y mi esposa acerca de una enfermedad que estaba viviendo. Ya le habían hecho su tratamiento y se había recuperado y estaba ella trabajando en el hospital. Pero mientras más hablaba de su condición que había tenido, yo la veía bastante emocionada. Con mucha emoción hablaba. Entonces, cuando terminó de hablar, dice, mira, déjame orar por ti. Y empecé a orar por ella. Yo no pierdo la oportunidad, ahí mismo. O empecé a orar por ella. Se puso a llorar, fue conmovida y fue grandemente bendecida. Y ella me dice, pastor, yo tengo yo no sé cuántos años aquí en este trabajo. Yo hablo con muchas personas, muchos pacientes. Ya como es una especie de servicio social. Y he hablado con muchos pastores y nadie
había orado por mí, y mucho menos de esa manera. La gente está afuera esperando que le prenda la luz. ¿Me explico? No nos podemos quedar callados. La situación en el mundo está severa, crítica. No nos podemos quedar callados, no nos podemos enfocar y ser controlados por lo que está pasando a nuestro alrededor. Nosotros debemos ser controlados por el Espíritu Santo y estar dispuestos. En el momento oportuno Él te va a decir, ora por esa persona, ve a hablarle a esa persona, pero hazlo. No decirle, no, yo oro por ti, hermano, yo oro por ti, hermana, ahora ahí mismo. Porque te aseguro que tú le dices, yo voy a orar por ti y no oras. Te vas a la casa y se te olvida y no oras por esa persona. Hay muchos que están moviendo la cabeza, eso es verdad. No pierdas la oportunidad, ora ahí mismo. Y vas a ver el Señor moviéndose con poder, mostrando sus maravillas, mostrando su gloria. ¿Por qué? Porque eres obediente. También anticipa, reflexionando este mensaje, también anticipa una realidad triste. No todos responderán al Evangelio, pero eso no importa. Nuestro trabajo es comunicarlo. Pero aquellos sí lo hacen, producen fruto que transforma la comunidad y glorifica a Dios. No se queden callados, porque ustedes creen que no van a ver ningún efecto. Yo me acuerdo un amigo mío que era mi roommate hace muchos años, y él no creía. Él no creía. Y me decía que no. Él me desafiaba a mí que él me iba a cambiar. Pero obviamente no pudo y se tuvo que mudar, pues. Se mudó. Pero yo le prediqué a él. Yo le compartí a él. Y una vez estábamos hablando, yo fui a visitarlo a su casa y estábamos en el comedor y cuando le estoy hablando yo sentí que, ya cayó. Pues le estaba compartiendo. Pero de repente hizo un respiró profundo, se puso los brazos así y aguantó lo que iba a salir. No sé qué iba a salir. Lo aguantó y me dijo, vete de mi casa ya. Te me vas y más nunca vengas. Bueno, como dice vulgarmente, yo agarré mis maletas y me fui. Bueno, él tuvo una historia larga, se metió en bastantes problemas, tuvo problemas con la ley, tal y qué sé yo. Y yo iba a predicar, esto era en Mocotillo, iba a predicar en una iglesia y el Señor me había dado una palabra que dice que su palabra no va a regresar vacía. O sea, ¿tú quieres que predique eso? Sí. Mañana domingo, tú vas a predicar que mi palabra no va a regresar vacía. Créelo. Bueno, yo preparo tremendo mensaje y antes de predicar el domingo, yo recibí una llamada el sábado en la noche. Y era ese amigo que no lo veía por 25 años y después de esa confrontación. Y me dijo, mira, Oscar, soy yo. Porque él me amenazó de muerte y todo. Sí. Me metieron preso, estoy preso aquí en Florida. Me dieron 25 años. Y yo te estoy llamando para pedirte perdón
Porque ahora entiendo en la prisión lo que tú me estabas tratando de decir hace 25 años. ¿Aló? ¿Me explico? Mi trabajo fue plantar la semilla. No sé qué va a pasar, pero yo sé que su palabra no va a regresar vacía. Entonces tienes que hablarla. Tienes que compartirla. No te quedes callado. Y me dijo, ora por mí para que me reduzcan la sentencia porque quieren que yo me convierta en un informante. Y lo voy a hacer. Entonces, bueno, lo hizo y lo sacaron en 2 años. Entonces, lo que quiero simplemente decirle, hay que compartir. No me vengas a decir, no, ese es para el pastor nada más. Todos somos llamados a hablarle a la gente. Tú nunca sabes. Todos somos llamados a evangelizar. Entonces, ese es el que produce fruto, que transforma comunidades y glorifica a Dios. En conclusión, la palabra del sembrador es la radiografía espiritual de la humanidad. Los 4 tipos de corazón. Tú ves a la gente, habla con la gente. Eso es exactamente lo que es. Es una radiografía espiritual del corazón humano. Nos invita a reflexionar esta parábola de cómo respondemos al reino de Dios. Nos desafía a ser una buena tierra, cultivando una vida que dé fruto abundante para Dios. Nos desafía, así como le dije cuando se encuentra, eso me desafió a mí y yo no dejé de orar que todo lo que yo haga y todo lo que escucho, que sea plantada en una buena tierra. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de terreno estás tú en esta noche? ¿Qué tipo de corazón? ¿En cuál de los terrenos te identificas? ¿En cuál de los terrenos quieres estar y deseas estar y buscar más? La respuesta la tienes tú. La respuesta está en ti. Búscalo y pídele a Dios que tú quieres dar fruto y quieres ser plantado en una buena tierra. Oremos. Señor, te damos la gloria y la gracia por esta oportunidad que estamos delante de tu presencia. Estamos buscando tu rostro. Te bendecimos, te glorificamos y te pido que bendigas a tu pueblo que se ha reunido en esta noche buscando tu rostro, buscando palabra de ti. Alabado sea tu nombre. Alabado sea tu nombre, Señor.